soy Eric y el día de hoy junto con mis compañeros hablaremos del tejido muscular liso, viéndolo desde un punto de vista histológico. En general, hablando de la célula, aparato contráctil, inervación y producción de matriz. Entonces, para empezar, Barragán nos hablará un poco del núcleo y los orgánulos de este tipo de células. Núcleo. Siempre que escuchamos o leemos algo relacionado con esta palabra, imaginamos una estructura con forma redondeada, ovoide o esférica, porque así se nos enseñó que era su forma característica. De hecho, la palabra núcleo proviene del latín nucleus, que hace referencia a la semilla o a la pulpa de la nuez en su interior, que es redonda. Tenemos entendido que el núcleo es un compartimiento esférico que contiene DNA nuclear y asegura la síntesis de moléculas complejas que requiere la célula. Algo peculiar del núcleo de las células musculares lisas es su forma de cigarro, el cual se encuentra en posición central, es alargado y además es relativamente claro, por lo tanto su nucleolo es visible. Posee numerosos grumos heterocromáticos pequeños en la periferia. Y cuando el músculo se contrae, sus células se deforman y por ende su núcleo también lo hace, tomando un aspecto de tirabuzón. Organulos citoplasmáticos. Como cualquier otro tipo celular, posee organulos para su óptimo funcionamiento, como el aparato de Golgi, mitocondrias, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, además de poseer cisternas individuales de retículo endoplasmático liso que almacenan calcio en la periferia y glucógeno entre los filamentos de actina y miosina, los cuales son responsables de su contracción. Qué interesante que el núcleo tenga forma de cigarro, pero este cambia acorde a la contracción. Pero veamos qué nos puede comentar Abarca acerca de la membrana y de la lámina basal. La membrana celular forma depresiones con forma de herradura, que reciben el nombre de caveolas. Estas hacen una función similar a un sistema T, ya que almacenan y liberan calcio, señal estimuladora para la contracción. Las células se encuentran unidas al tejido conjuntivo a través de la lámina basal. También es importante la conexión de estas células con las fibras reticulares de colágeno y las microfibrillas de las fibras elásticas. Desde el punto de vista mecánico, las células musculares lisas se encuentran unidas entre sí por medio de matriz extracelular, y en el caso de las paredes vasculares están vinculadas con las láminas elásticas. En lo que se refiere a su función, están acopladas electromecánicamente a través de uniones de hendidura, como las podemos observar en esta imagen. ¿Quién lo pensaría, no? El calcio da la señal estimuladora para la contracción y además la unión que tienen entre ellas y el tejido conjuntivo a través de su lámina basal. Es verdad, pero veamos qué más nos puede decir Ballesteros acerca del anclaje de este tipo de células y nuestra compañera Lynn acerca de la contracción de las mismas. Dentro del aparato contráctil encontramos a la actina y a la miosina, cada una con características diferentes. En su estructura, la miosina está asociada a 13 o 14 filamentos de actina, formando el haz longitudinal, que bien puede ser limitado por una densidad citoplasmática o puede no estar limitado por ellas. En el anclaje, los filamentos de actina se reúnen en espesamientos periféricos y en cuerpos densos, señalados en la imagen como puntos rojos. En negro observamos los filamentos intermedios de desmina a 10 nanómetros de diámetro que se irradian a los cuerpos densos y brindan sostén a la célula y al aparato contráctil. ¿Qué es el aparato contráctil? Desde el punto de vista microscópico electrónico, en el aparato contráctil se distinguen filamentos de actina de 4 a 8 nanómetros de diámetro, relativamente largos, y filamentos de miosina, compuestos por miosina tipo 2 de 15 nanómetros de diámetro. Estos filamentos forman un aparato de contracción. Este es el aparato contráctil de una célula muscular lisa. Este es un esquema hipotético. Las densidades equivalen a los discos Z del músculo estriado y es probable que delimiten unidades funcionales. Los filamentos de actina están anclados en estas densidades y en las placas de adhesión en banda de la membrana celular. Los filamentos intermedios son estructuras de sostén fundamentales. Es importante saber que las células musculares lisas contienen más actina que las células musculares estriadas. En el músculo liso,
La actina no posee troponina, pero sí posee una proteína especial asociada con la actina llamada caldesmona o caldesmón. Los filamentos de miosina tienen una estructura diferente de la que tienen en el músculo esquelético. A lo largo de todo el filamento poseen 2 hileras de cabezas de miosina que en un lado del filamento están orientadas todas en la misma dirección, del otro lado están orientadas en la dirección opuesta. En consecuencia, no hay una región media del filamento de miosina en la que falten cabezas miosínicas. También es importante saber que 13 a 14 filamentos de actina están asociados con un filamento de miosina. Estos forman en conjunto un pequeño haz que se orienta en sentido longitudinal u oblicuo dentro de la célula y está limitado por densidades citoplasmáticas. En la célula hay muchos de estos haces sin límites nítidos, ubicados unos junto a otros o uno detrás del otro. Son relativamente largos y están organizados de tal modo que permiten contracciones intensas. La forma especial de organización de los filamentos contráctiles permite un acortamiento más pronunciado durante la contracción que el que es posible en las células musculares estriadas. Con los conocimientos previos somos capaces ahora de comprender la contracción. Todas las células musculares se contraen porque los miofilamentos se deslizan entre sí. La contracción de las células musculares lisas se desencadena por el calcio, cuyo aumento en el citosol se debe a factores diversos, como neurotransmisores, hormonas, distensión, entre otros. ¿Cómo es que entra el calcio? Bueno, pues el calcio entra en el citosol por medio de bombas, ubicadas en la membrana de caveolas, provenientes sobre todo del espacio extracelular, pero también de las cisternas del retículo endoplasmático liso. La entrada de este ocurre con mucha más lentitud que en las células musculares esqueléticas. El calcio incorporado forma un complejo con la calmodulina, una proteína citosólica. Este complejo conduce a la contracción por 2 mecanismos. El primer mecanismo se une a la caldesmona y determina que se separe de la actina. De esta manera quedan libres los sitios de la actina, a los cuales pueden unirse las cabezas de miosina. El segundo mecanismo activa una sinasa de las cadenas ligeras de la miosina, que entonces fosforila las denominadas cadenas ligeras reguladoras de la miosina. Las cabezas de la miosina pueden interaccionar con la actina. Para finalizar, el músculo liso se relaja cuando disminuye la concentración intracelular de calcio y las cadenas ligeras de las cabezas de miosina son desfosforiladas por una fosfatasa específica. Bueno, ahora sabemos cómo el calcio al aumentar en el citosol se une a la calmodulina, separándolo de la actina, dejando libres sus sitios para las cabezas de miosina. Así es, y cómo este calcio que entra al citosol, inducido por hormonas, neurotransmisores o distensión por las caveolas, de las que ya nos había contado Abarca. Ahora sabemos cómo funciona su contracción, pero necesitamos saber más de su inervación, y para eso están Fabricio y Ballesteros. Inervación del tejido muscular liso. El tejido muscular liso se encuentra bajo la influencia más o menos pronunciada del sistema nervioso vegetativo, el cual podemos dividir a la vez en sistema parasimpático y sistema simpático. Los órganos están constituidos principalmente por tejido muscular liso, y aquí podemos observar en la imagen algunas funciones de estímulo o inhibición por parte de los sistemas parasimpático y simpático que conforman el sistema vegetativo. El tejido muscular liso se va a ver influenciado por factores locales, neurotransmisores y hormonas, que van a coordinar la actividad de estas células musculares. Por ejemplo, la acetilcolina o el óxido nítrico también, los estrógenos, la oxitocina, la histamina, la serotonina y principalmente la noradrenalina, que va a tener un papel sobresaliente en todas las actividades de estas células. Las estructuras sinápticas de las fibras nerviosas vegetativas rara vez alcanzan la superficie de las células musculares lisas de forma directa, por lo que en la mayor parte de los casos las fibras nerviosas permanecen siempre de 5 a 20 micrómetros a distancia de la célula muscular y en su trayecto se forman varias sinapsis en passant, que a la vez dan lugar a las varicosidades,
Esto quiere decir la acción de los neurotransmisores en la célula. El tipo de sinapsis en pasant es difusa. Forma varicosidades axonales que liberan un determinado neurotransmisor. Este neurotransmisor se libera de cada varicosidad a medida que la despolarización avanza a lo largo del axón. Es por su inervación que decimos que entonces es involuntaria, y ya vimos desde dónde salen esos neurotransmisores. Y nos falta explicar cómo es que pueden estar sincronizadas electrónicamente y también cuando están inervadas individualmente. Entonces, ¿cuántos tipos de inervación hay? Dentro del músculo liso encontramos dos tipos, el monounitario, que tiene uniones de hendidura, y el multiunitario, que tiene sus células separadas. En el monounitario, las células y los centros generadores se encuentran sincronizados eléctricamente. Este tejido se intensifica con la distensión y se localiza en sitios como el útero, vasos sanguíneos, tubo digestivo y en vías urinarias. Por otro lado, el multiunitario tiene una inervación individual y células no conectadas entre sí. Lo podemos encontrar en el cuerpo ciliar del ojo y en el conducto deferente. Pero ahora vamos a compararlos y resaltemos las diferencias entre estos tipos de músculo liso. Vamos allá. Como podemos observar, el tipo multiunitario se encuentra más separado y menos organizado, además de que las fibras nerviosas terminales que llegan al multiunitario se meten entre las células, mientras que el monounitario solo las envuelve. Este músculo se encuentra inervado por el sistema nervioso autónomo. Las fibras terminales se quedan a unos 20 micrómetros de las células y solo llegan las sinapsis en pasanto varicosidades, que tienen forma como de rosario, aunque también es afectado por la distensión. Dentro de las sustancias que afectan al músculo liso encontramos a la noradrenalina, la acetilcolina, el óxido nítrico, los estrógenos, la oxitocina, la histamina y la serotonina. Entonces, por último, nada más nos falta saber cómo es que se genera la matriz extracelular. ¿Será que como en el hueso, los osteoblastos, aquí también existen células que generen matriz extracelular? Desde luego. Mira, Mariana nos lo explicará mejor. ¿Sabes cómo se da la producción de matriz a través de las células musculares lisas? Veremos. Estas células pueden sintetizar colágeno, laminina, fibrillina, elastina y proteoglucanos, los que se hacen presentes en las paredes vasculares. Estos componentes dan lugar a clasificarse como células fijas de tejido conjuntivo. Además, las células musculares lisas típicas, también llamadas contráctiles o células K, son capaces de reorientar su metabolismo y organizarse para producir la matriz. O sea, estamos hablando de células musculares metabólicas o células M. Los miofibroblastos son células con características similares e intermedias a las células musculares lisas y junto con ello los fibrocitos. Entonces, ¿en qué localizaciones del cuerpo podemos encontrarlos? Bien, podemos ubicarlo en el epitelio germinal de los túbulos seminíferos, en el aparato ligamentoso uterino, en los tabiques alveolares pulmonares, en el tejido conjuntivo retroocular y el tejido cicatrizal. Y aquí es donde terminamos. Muchas gracias por su atención. Pero, aunque parezca poco, esto es muy importante, ya que con esto podrías entender enfermedades como el asma, la cual, por un estímulo de un agente que entra en nuestro cuerpo, desencadena una normal contracción en el músculo liso, que se encuentra alrededor de los bronquiolos, dificultando el paso del aire. Con esto, ahora puedes saber cómo los filamentos de actina y de miosina forman el aparato contráctil del músculo liso, y cómo es que estos se estimulan mediante hormonas, neurotransmisores, etc. Y también el porqué de sus características: poca fatiga, contracción lenta, poca fuerza, o sus características a simple vista, como el que no presenta estriaciones como el músculo esquelético.